Un cordial saludo a todos. El día de hoy continuaremos hablando sobre el tema de los atributos entitativos divinos. Y el día de hoy hablaremos específicamente sobre el atributo de la trascendencia de Dios. Al hablar de trascendencia de Dios, vemos que Dios es trascendente al mundo. ¿Y qué quiere decir que sea trascendente al mundo? Que es distinto de él e infinitamente más perfecto. Como podemos observar en la imagen de arriba, tenemos a Dios, el signo de distinto, y el mundo, ¿no? Que trascendente significa que Dios es distinto del mundo. ¿Por qué? Porque es infinitamente más perfecto que él, ¿no? Tenemos así de esta manera de que Dios es suprema simplicidad, infinitamente perfecto, inmutable y eterno, infinito y al mismo tiempo omnipresente, uno y único. No tiene ningún tipo de composición en sí mismo, pero tampoco entra en composición con otros seres. Es distinto de cada uno de los seres del universo y del conjunto de todos ellos que llamamos mundo. Entonces, para continuar hablando sobre el tema de la trascendencia de Dios, vamos a analizar algunos puntos claves. Entre ellos vamos a ver lo que significa trascendencia. ¿Qué significa trascendencia? Vemos que trascendencia significa aquello que es o está fuera de otro o sobre otro, aquello que excede o rebasa a otro. Y así de esta manera vamos a ver un término correlativo y opuesto a la trascendencia. ¿Y cuál es este término? Es inmanencia. ¿Y qué es la inmanencia? La inmanencia es la característica por la que algo permanece en sí mismo, clausurado en sí, sin salir fuera. Entonces tenemos por lo tanto de esta manera que la trascendencia supone la inmanencia como uno de sus momentos al cual se añade la superación que el trascender representa. Y aquí vamos a analizar dos puntos claves. Que en un sentido general, los sistemas filosóficos que dan cabida a la trascendencia comportan una visión cualitativamente plural y jerarquizada de la realidad. En cambio, por otro lado, las filosofías de la inmanencia reducen lo real al ámbito más directamente accesible a nuestra experiencia, que concibe como insuperable, o bien porque se niegue la existencia de realidades superiores o al menos porque no se admite la posibilidad de su conocimiento. De esta manera se van a diferenciar así dos vertientes fundamentales en las que se plantea el problema de la trascendencia. ¿Y cuáles son estas dos? Tenemos así la trascendencia gnoseológica y la trascendencia metafísica, donde la trascendencia gnoseológica se refiere al problema de si es posible conocer realidades distintas a las que nuestra propia conciencia y sus representaciones. Y en la trascendencia metafísica tenemos que apunta al tema de la existencia de realidades que superen los datos fácticos de nuestra experiencia empírica y más en concreto de un ser superior y absoluto, ¿no? Entonces vemos aquí que la trascendencia de Dios respecto al mundo es absoluta. Dios es el absoluto en el sentido literal de esta palabra, el que está absuelto, desligado radicalmente de las cosas, ¿no? De esta manera podemos describir lo que viene a ser la trascendencia. Ahora vamos a pasar a otro punto muy importante dentro del tema de la trascendencia de Dios, que es el panteísmo. ¿Y qué es el panteísmo? El panteísmo es la doctrina filosófica que niega la trascendencia de Dios, o si se prefiere de otra manera decirlo, rechaza la distinción absoluta entre Dios y el mundo, ¿no? Tenemos así tres tipos de panteísmo, donde vemos el panteísmo acosmista o imanentista, que nos dice que Dios es lo únicamente verdadero real y el mundo es absorbido en la divinidad. El mundo procede o emana necesariamente de Dios. Esto es una teofonía. No es producto de un acto creador de Dios, ¿no? Y así tenemos con variantes importantes que opinaron respecto a este tema, Plotino, Giordano, Bruno, entre otros, ¿no? Luego tenemos al panteísmo evolutivo y materialista,
que es el fundamento y principio del mundo. Es inmanente al mundo. Solo el mundo es real y Dios queda absorbido en él, ¿no? Y luego vamos a pasar a otro tipo de panteísmo, que es el panteísmo propiamente dicho. Y este puede ser de dos maneras, parcial o total, donde el panteísmo total señala que Dios es la totalidad del mundo. Y el panteísmo parcial considera que Dios es la forma del mundo o su materia, ¿no? Luego pasemos a otro punto importante, que es Dios es distinto del mundo. Y aquí vamos a analizar una pequeña frase que se nos dice: Dios, siendo causa de todos los existentes, Él mismo nada es de los existentes, y no como si tuviera alguna deficiencia en el ser, sino como supereminentemente segregado de todos. ¿Y a qué hace referencia esto? Vamos a desglosarlo en 4 partes. En la primera parte tenemos que no es una parte del mundo. ¿Y a qué hace referencia esto? Pues si fuera parte del mundo, entonces no podría ser primera gente y causa primera incausada, ¿no? Vemos que Dios es el ser y causa primera, por lo tanto primera gente. En consecuencia, no puede formar parte de ningún compuesto. No, también porque Dios no es una parte del universo, sino que está sobre todo el universo, teniendo previamente en sí de modo eminentísimo toda la perfección del universo. Es por eso que dice que Dios no es una parte del mundo. Luego tenemos otro punto importante, que tampoco Dios es el esse formale omnium. ¿Y a qué hace referencia esta frasecita? Al ser. Se nos decía en los estoicos y a Malarico de Bené, que opinaron que Dios era el ser formal de todas las cosas. Pero vamos a ver aquí que es imposible que Dios sea el ser por el que cada ente se constituye formalmente. Dios no puede ser ese comune, pues este tiene únicamente valor lógico o mental, y Dios no es un concepto, sino un ser realísimo. Y Dios no es el ser de los entes, sino ¿qué es Dios? Su causa, ¿no? Luego pasemos al punto C, que nos dice Dios no es la materia prima. ¿Por qué? Porque se pone a Dios como la materia de las cosas. La materia prima es pura potencialidad. ¿Y Dios qué es? Dios exacto puro. Ya no es potencialidades, Dios exacto puro. Luego pasamos al punto de que hablaremos sobre que Dios no es la totalidad de lo que existe, ¿no? Que el mundo entero no se identifique con Dios puede probarse con la simple observación de que si se diera esa pretendida identificación, no existiría ninguna imperfección, ningún tipo de potencialidades en el mundo, ¿no? Entonces, si el todo del mundo se identificara con Dios, en ese mismo momento deja de ser posible una explicación de la contingencia, de la temporalidad, de la mutabilidad, entre otras cosas, ¿no? Realidades que observamos en el mundo ya no tendrían ningún sentido alguno. Es por eso que Dios no es la totalidad de lo que existe, ¿no? Bueno, por el momento hemos terminado con esto. Ahora hablaremos del panteísmo metafísico de Spinoza y el panteísmo idealista de Hegel. En primer lugar, tenemos que pensar qué tenía por concepto Spinoza sobre sustancia. Sustancia, aquello que es en sí y se concibe por sí. Es decir, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa por el que debe ser formado. Sustancia no será más que una y única. Fuera de Dios no puede darse ni concebirse otra sustancia, a lo que las demás cosas no será más que atributos y modos de la única sustancia divina, a lo que llega a concluir que todo es Dios. La primera afirmación de su sistema es precisamente la de Dios, entendido como causa sui. Por causa sui entiendo aquella cuya esencia envuelve la existencia, es decir, aquella cuya naturaleza no puede concebirse sino como existente. En su significado más profundo lleva consigo ya al panteísmo.
En la noción espinosista de causa sui es equivalente, en primer lugar, la existencia necesaria de Dios, que es el principio de todas las afirmaciones y negaciones sobre la naturaleza divina, a lo que sería una identificación en Dios de lo finito y lo infinito, por lo que no hay causalidad eficiente en la que el efecto es distinto de la causa, lo que me conlleva a afirmar que no hay dependencia de las cosas a Dios, sino pertenencia. Dios es causa, el efecto se queda en sí para producir. Ahora hablaremos de Dios, que es esencia actuante o realizadora. Dios no crea un mundo fuera de sí, realiza su esencia en el interior de sí mismo. Por lo que ya vamos a concluir que Dios es todo, es autosuficiencia absoluta. Dios como causa sui, entendido que es una potencia infinita y al mismo tiempo se pone a sí mismo y simultáneamente pone sus diferencias. De lo uno que deviene un todo idéntico y simultáneo. Un ejemplo puede ser el número 1 en sus diferentes manifestaciones, como por ejemplo 100 entre 100 nos va a dar el valor 1, 5 entre 5 igualmente 1, 9 entre 9 1, 6 entre 6 1 y así hasta llegar al infinito. Ahora hablaremos de Hegel. Su panteísmo es la realidad de Dios como espíritu absoluto que se actúa en todo. Lo finito se disuelve en lo infinito, es decir, lo que existe es solo lo infinito, pues lo finito se disuelve en lo infinito. Un ejemplo sería el conjunto A conformado por del 1 al 9, que está incluido dentro del conjunto B, que es del 1 hasta el infinito. Hegel, ¿qué será para él lo finito e infinito? Lo infinito es un momento ideal y no el verdadero ser, es pura apariencia, mera transitoriedad. Lo infinito es lo real sin más. Un mutuo y simétrico traspaso dialéctico de lo infinito a lo infinito hace que lo finito sea esencial a lo infinito, es decir, Dios es el ser del mundo. Y lo finito necesite del mundo como actualizar su esencia, es decir, el mundo es esencia de Dios. Hegel llega a concluir, sin el mundo, Dios no es Dios. Bueno, eso es todo, muchas gracias, hasta la próxima.